Anoche vimos un debate entre Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, y el actual presidente Joe Biden, que dejó muchas dudas respecto de la performance del actual presidente. Y la verdad es que, tal como decía una encuesta de CNN, más del 60% consideró que este debate había sido ganado por Donald Trump, pese a la cantidad impresionante de fake news que fueron desmenuzadas por distintos medios a través del fact-checking. Donald Trump, mientras fue presidente de Estados Unidos, tuvo una serie de declaraciones en contra del cambio climático, poniendo en duda que lo que se está viviendo a nivel mundial sea fruto de la acción de los seres humanos y contradiciendo en ese sentido la evidencia contundente de la ciencia. Si Donald Trump es nuevamente presidente, ¿afectará esto? ¿Tendrá efectos en lo que es la lucha por terminar con el cambio climático, por detener el avance del calentamiento global? Es parte de lo que queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado, Gonzalo Muñoz, cofundador de Ambition Loop, experto en economía circular e industrias limpias y además ex champion de la COP25 en representación de nuestro país. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Igualmente, Mirna, un gran gusto estar con ustedes y con quienes nos estén escuchando. Gonzalo, si Donald Trump logra efectivamente volver a ser presidente de Estados Unidos, se habla del hombre más poderoso del mundo. El que el hombre más poderoso del mundo sea un negador del cambio climático, ¿será un revés para lo que se está haciendo a nivel mundial para detener el calentamiento global? A ver, primero yo creo que hay que ponerlo en el contexto de que Donald Trump ya fue presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, esta situación compleja y desafiante que tú describes muy bien nos lleva necesariamente a pensar, bueno, ¿qué ocurrió en esos 4 años cuando Donald Trump fue presidente? En esos 4 años, por supuesto, habiendo tenido todas las opiniones, comentarios, a ratos tan ambivalentes como tú decías, la verdad es que la agenda de acción, la agenda que ayuda a resolver los problemas que presenta la crisis climática, avanzó. Y avanzó fundamentalmente porque hay una fracción del poder que está en manos del poder central, en este caso llamamos blanca, ¿no? Pero hay mucho del poder que está distribuido hoy a través de, por ejemplo, la capacidad de los gobiernos subnacionales. Así como, por supuesto, hay un poder importante en quien se siente en la Casa Blanca, hay un poder a ratos más importante en esta materia en quien se siente en la gobernación de California. Luego, más allá de lo que haga o no quien esté sentado en la Casa Blanca, China, en los últimos 8 años, tomó el bastón. Y yo siempre digo, Donald Trump le regaló el liderazgo al gobierno de China como para que ellos puedan armar su plan quinquenal donde tienen un compromiso extraordinario de descarbonización de su matriz energética, incluyendo, por supuesto, cómo están abasteciendo al mundo de vehículos eléctricos, baterías, paneles solares. Esa es una oportunidad perdida para los Estados Unidos en base, entre otras cosas, a la testarudez y al estilo del expresidente Donald Trump. Uno podría imaginarse que una fracción muy importante de eso va a volver a ocurrir. Y eso, te puedo decir a ciencia cierta, digamos, ya hay, por supuesto, frente al potencial escenario de que Donald Trump vuelva, ya hay una coordinación que repite lo que se llamó en ese momento una coalición que se nombró We Are Still In, frente a la figura de Donald Trump diciendo yo voy a sacar a los Estados Unidos del Acuerdo de París. Bueno, en ese momento, gobernadores subnacionales, empresas, municipios, actores del mundo financiero y, por supuesto, sociedad civil, dijeron, no, we are still in, nosotros vamos a seguir ahí. Y después se cambió en estos últimos 4 años a America is all in. Y puede volver después a cambiarse a we are still in again. O sea, hay una fracción de esto que no depende de quién esté sentado en la Casa Blanca, pero después hay otra fracción de esto que le da lo mismo a quien esté sentado en la Casa Blanca, que es la manifestación física, geofísica de la crisis climática. O sea, tú comprenderás que hoy en día estamos enfrentando olas de calor, olas de extremo frío, marejadas, aumento del nivel del mar, y esas son manifestaciones que evidentemente no toman en consideración quién esté liderando
la Casa Blanca u otro gobierno en el mundo. Y de eso nos tenemos que hacer cargo como humanidad. Entonces, esa combinación de una crisis climática que cada vez se manifiesta con mayor crudeza, con mayor intensidad, incluyendo en muchos casos regiones de Estados Unidos y muchos de esos lugares siendo de gobierno conservador, como es el estado de Florida, y por otro lado un sector privado que ya viene con un empuje extraordinario y el principal, de alguna forma, contrincante comercial de los Estados Unidos, como es China, tomando la punta en movilizar al mundo hacia allá, te diría que hacen más compleja la posibilidad de que la agenda de Donald Trump se centre en combatir si existe o no existe la crisis climática. Suena más bien a un potencial relato medio terraplanista. Otra cosa es que él quiera defender los intereses de la industria petroquímica, que tienen un poder enorme en los Estados Unidos y que ejercen, por supuesto, una tremenda influencia en la Casa Blanca. Y esa es otra conversación que también tiene sus trabajos de complemento. Sí, Gonzalo, es que hay dos temas que quiero tocar de esta explicación que tú me das que me parece súper interesante. Lo primero es China. Tú dices China, porque contrario a lo que podría pensarse, China toma la delantera. Primero, ¿cómo te explicas que China tome la delantera y que esté generando estos efectos en favor de, digamos, del combate al cambio climático? ¿Qué pasó ahí? Follow the money. China ha operado en base a los intereses de China. La crisis climática ofrece, por supuesto, la oportunidad del desarrollo de una economía verde y China ha sido muy hábil, y no digo los últimos solo 4 o 8 años, desde hace por lo menos 15, te diría yo, con mucha claridad en decir el mundo va para allá y por lo tanto el mundo va a necesitar, así como va a necesitar computadores y celulares chinos, bueno, el mundo está necesitando autos, baterías y paneles solares chinos. Y en ese ámbito, como te decía, Estados Unidos le entregó el liderazgo a China en algo que ellos podrían haberse beneficiado mucho más. Y hoy estamos viendo, por supuesto, una serie de otras tensiones de comercio que en una fracción de ellos se generan a partir, creo yo, de la falta de liderazgo que tuvo Estados Unidos en esa dimensión. Ahora, además, para China, uno de los temas muy importantes, más allá de esto permite que China venda sus productos al mundo y desarrolle tecnologías y desarrolle sectores, China tuvo durante muchos años uno de sus grandes dramas en la altísima contaminación de sus ciudades. Entonces aquí viene un co-beneficio muy directo para el bienestar de la población china, para, por supuesto, el bienestar de la población joven de China, para todo lo que significa desde el punto de vista social y también, por supuesto, económico, el mantener ciudades que reducen considerablemente su contaminación, la mala calidad del aire. Ese ha sido un driver adicional que China ha tomado muy en serio. Correcto. Entonces ahora lo vinculo con el otro tema. ¿Por qué? Porque la ultraderecha está ganando terreno en el mundo. Lo propio pasaría si es que efectivamente Donald Trump vuelve a ser presidente, pero sobre todo en Europa. Y hay un aspecto que une a las ultraderechas en todo el mundo y es su escepticismo respecto del cambio climático, que, digamos, yo lo he conversado hoy día con una analista experta que yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué esa negación? ¿Cuál es no, decía, tiene un sentido económico. Porque si tú niegas el cambio climático, no te haces cargo de los efectos que eso tiene y de las responsabilidades que tienes que tomar. ¿Cómo ves tú ese avance? Y entonces, ya no Donald Trump, sino que otros líderes mundiales puedan bloquear los intentos por detener el calentamiento global. A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, efectivamente, por una dimensión, como bien tú dices, de no querer hacerse cargo de los costos que esto significa, pero esa es una mirada económica bien miope, porque los costos de no hacerse cargo son considerablemente mayores de los gastos de hacerse cargo. Digamos. Mientras yo no me hago cargo y estoy en el poder, voy a tener que abordar no solo lo que significan procesos de reconstrucción. Pensemos los fenómenos que están ocurriendo, ¿no? Hoy en día todavía estamos viviendo unas inundaciones en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, que es algo absolutamente
impensado lo que llovió, pero además como siguió lloviendo y la incapacidad que tiene hoy en día la ciudad de vaciarse de esa agua, tiene que ver con un fenómeno tan brutal como que llovió 7 veces más que lo que el peor escenario estipulado por el gobierno local tenía estimado para sus sistemas de adaptación en este caso, a inundaciones. Lo mismo está ocurriendo simultáneamente en todo el mundo, ya sea con olas de calor. 1.300 personas murieron en las peregrinaciones a la Meca. Estamos viviendo también fenómenos extremos de frío en otros lugares. Todo eso, en el momento que hay que resolverlo o que hay que hacerse cargo de los impactos, tiene un costo gigante versus haber perdido la oportunidad que significaba, en este caso, estar siendo quien posiciona las industrias limpias en los mercados. Entonces, es muy miope, y la pregunta de fondo que yo siempre me hago es ¿por qué esa miopía? ¿No? Y yo creo que aquí es un tema totalmente ideológico y tiene que ver con cómo para muchas personas en el mundo agenda ONU es sinónimo de agenda de comunismo. Es una cosa bien loca, pero ocurre mucho, y yo lo testeo frecuentemente, en que le cambio la palabra climático por comunismo a la persona y la reacción es la misma. Hay una creencia de que aquí detrás hay una estrategia global creada por líderes del mundo. He escuchado unas cosas impresionantes, como que se ponen de acuerdo los líderes del mundo. Yo decía, ojalá se pongan de acuerdo. Se ponen de acuerdo para manipularnos en una cuestión que es come guagua y el aborto, y entrar en unas dimensiones realmente asustadoras desde el punto de vista de no darnos cuenta de que seas de izquierda, seas de derecha, creas en el capitalismo, creas en el comunismo, estamos enfrentando un desafío geofísico, ambiental, que obedece también a nuestros límites como especie. Somos un animal que necesita ciertas condiciones bases para vivir. O sea, no tiene nada que ver con ideologías diversas, sino que más bien es un tema totalmente físico, biológico, y por lo tanto yo creo que lo que ocurre acá es que la ideología promueve un comportamiento bastante ignorante y que, curiosamente, termina generando reacciones que atentan contra los propios intereses. Una reacción siguiente, y que sí estamos viendo cómo en el caso de la extrema derecha, incluso en Europa, lo están empezando a entender, los dramas que genera la crisis ambiental en regiones como es el continente africano, fomentan las migraciones forzadas a Europa. Esas personas, tenemos que entenderlo, a nadie le gustaría migrar. No es que uno nace y dice, yo nací para ser un migrante. Tú querrías quedarte en tu lugar, y a mí me toca trabajar mucho con personas y comunidades en el continente africano que ya querrían poder recuperar sus condiciones de resiliencia en los lugares donde viven, y por lo tanto, curiosamente aquí se empieza a dar vuelta la cuestión, para que disminuyamos estas migraciones masivas a Europa. Nada puede hacer mejor la derecha europea que invertir en tecnologías limpias en África. Correcto. Deja contarle a nuestros auditores que estamos conversando con Gonzalo Muñoz, cofundador de Ambition Loop, experto en economía circular e industrias limpias y además ex champion de la COP25 en representación de Chile. Gonzalo, entremos ahora en la materia que tú más trabajas, que tiene que ver justamente con los detalles de este tema del cambio climático, porque es una de las más graves amenazas que enfrenta la humanidad, ¿no es cierto? Estamos en una carrera para reducir la emisión de gases con efecto invernadero. Hay un desafío que se ha planteado de aquí al 2050 de carbono neutralidad o no emisión de carbono, pero la pregunta es, ¿vamos a lograrlo? Porque ya hay naciones que dicen que no vamos a llegar a esa meta. A ver, aquí hay diversas miradas, digamos. Nadie tiene la bola de cristal como para realmente saber si vamos a llegar a las 0 emisiones netas en 2050, y no hay lo que sí sabemos es que vamos tarde respecto de las indicaciones de la ciencia, ¿no? Si hiciéramos una analogía de que estuviésemos hablando de una enfermedad donde el tratante nos dijo, mira, tienes que bajar de peso y tomar estos remedios y cambiar tu dieta y mejorar el aire
que respira, para que te puedas curar de esta enfermedad, bueno, hemos sido un pésimo paciente y eso hace, por supuesto, que las probabilidades de que lleguemos a curarnos en el tiempo que estima el médico son cada vez menores. ¿Existe esa posibilidad? Sigue existiendo. Hay algunos cambios que en el mundo están permitiéndonos seguir en la posibilidad de que lleguemos, el avance de las energías renovables, el avance de los vehículos eléctricos, el avance de tecnologías limpias para reemplazar tecnologías sucias, incluso el avance de regulaciones que van forzando o que van invitando a que el sector privado acelere este cambio, ha sido muy interesante. Y esto tiene que ver con que muchas veces nosotros proyectamos de manera lineal, ¿no? Decimos, bueno, para llegar allá, estoy en este punto, tengo que llegar a este otro punto, tiene una línea recta. Y ese rara vez es el comportamiento. Por lo general, los cambios en la humanidad ocurren de manera exponencial, es lo que se llama la ley de Dornbusch. Los cambios se arrastran y parecen que no van a ocurrir nunca hasta que en un momento pasan ciertas cosas y pasan más bien a tener una trayectoria exponencial. Eso se está viendo en múltiples industrias. ¿Es suficiente? No aún. Es necesario y por supuesto es esperanzador y tiene que además ocurrir en muchos sectores donde todavía no están ocurriendo. Entonces tenemos algunas muestras de sectores cuya trayectoria, países cuya trayectoria son esperanzadores, pero eso tiene que acompañarse con mucha mayor velocidad de otros sectores de la economía. Tenemos que lograr que esas mismas lógicas ocurran en lo que se refiere a restaurar la naturaleza, en aumentar la capacidad de captura de carbono. Ahora, ¿qué pasa si no llegamos a, como decías tú, las cero emisiones netas al 2050, ¿no? Y ojalá siempre pasando por la trayectoria que establece la ciencia, que es generar un pic de emisiones a las máximas emisiones históricas de la humanidad entre este año y el próximo, ¿no? Estamos en el momento histórico en que, de acuerdo a lo que pide la ciencia, los seres humanos deberíamos emitir el máximo y después empezar rápidamente a reducir las emisiones. Todo tiempo que nos demoremos, si llegamos a el 2060, bueno, vamos a estar entonces en un calentamiento máximo estimado más o menos en 1,8 grados. Si llegamos al 2065 es 2 grados. Todo eso lo que implica es mayor sufrimiento. Todo eso lo que implica es mayor destrucción de ecosistemas y, por supuesto, mayor disrupción en la vida de las personas, en las capacidades de habitar distintas zonas del mundo, en la cantidad de especies que pueden o no cohabitar con nosotros este planeta, y, por supuesto, en disrupciones de sistemas productivos y logísticos en todo el mundo. Por lo tanto, mi creencia es que, como torpe que somos como especie, sí lo más probable es que lleguemos. Suena a que vamos a llegar tarde y por lo tanto más bien la pregunta es cuánto sufrimiento se va a tolerar en ese proceso y tiene por supuesto una connotación ética brutal porque quienes más sufren son los más vulnerables, me refiero primero a las personas pero también a otras especies y que tuvieron cero o muy baja responsabilidad en crear esta crisis. De eso es lo que estamos hablando de fondo. Correcto. Gonzalo, escuchaba alguna vez, quiero pedirte si es qué tan así es. Si el mundo se detuviera hoy día, ¿ya el cambio climático sería irreversible o es una definición apocalíptica? Tú dices si paramos todas las emisiones. Todas, paramos las industrias, no hay ningún auto circulando. Te pregunto. No, es reversible. Es reversible desde el punto de vista de que, por supuesto, y lo hemos visto, cómo la naturaleza tiene una capacidad de resiliencia extraordinaria y por lo tanto no tengo ninguna duda de que se generaría una capacidad de restauración de capacidad natural y por lo tanto de secuestro de emisiones muy rápido. Las emisiones además tienen un ciclo de permanencia en la atmósfera. Hay una cantidad importante de esas emisiones que se refieren a metano, a óxido nitroso, que tienen una capacidad muy alta de calentamiento. Si nosotros detuviésemos de inmediato las emisiones de metano, ya sea en el mundo de los combustibles fósiles, en el mundo de la agricultura y la agroindustria, en el mundo de los alimentos y en el sector de residuos, en esos tres sectores donde es la mayor concentración de metano, eso generaría un impacto muy rápido de reducción de los gases de efecto invernadero y su capacidad de calentamiento global, más el efecto que genera la
gravedad, no tengo ninguna duda, tendría un Correcto. efecto bastante rápido. Gonzalo, entremos a Chile. ¿Cómo ves el compromiso de las empresas por cuidar el medio ambiente? Y te lo quiero preguntar en función también de lo que ha estado más en la polémica en estos días, ¿no es cierto? Cuando el presidente de CMPC, de la papelera, Luis Felipe Gacitúa, señala, ¿no es cierto?, en un evento que no se pueden hacer megaproyectos en Chile porque la permisología hace que un proyecto pueda durar 14 años y eso es inviable. Entonces ahí se trenzó en una discusión, un debate con el ministro Marcel, que le pidió más prudencia a una empresa que se ha visto implicada en un escándalo de colusión, como fue la colusión del papel. Pero vamos al fondo, porque aquí está la tensión. Dicen algunos, pasamos de no cuidar nada al medio ambiente a irnos al extremo, que ya nos demoramos 14 años para sacar un proyecto. Tú que conoces cómo funciona esto, ¿cómo ves lo que está pasando ahí? A ver, ahí hay varios temas, digamos. Uno es, como decías tú, cuál es el compromiso de las empresas chilenas en materia climática. Tenemos distintas formas de entender eso, ¿no? Hay una fracción importante de empresas multinacionales que operan en Chile que han servido para ir impulsando esta agenda y ir acompañando incluso la agenda del gobierno. Chile, para quienes nos escuchan, es uno de los países reconocidos como más serios en materia de los compromisos medioambientales. Chile es un país que ha mantenido esto como política de Estado, que ha ido creciendo su compromiso, yo diría, desde el presidente Lagos, a continuación todas las autoridades que han estado en el poder han aumentado la ambición ambiental de Chile y en eso se han logrado beneficios significativos no solo para la ciudadanía y para el medio ambiente, sino que también para el posicionamiento de la marca Chile y de las empresas chilenas en el mundo. Tenemos hoy en día un nivel de avance que por supuesto también obedece a la obligación de ser país OCDE, pero que a ratos va incluso más allá y que es ejemplar para muchos países como economías emergentes. Eso ha hecho, como te decía, que tengamos empresas multinacionales que ayudan a levantar la vara. Después hay sectores que han ayudado muchísimo. El sector de la minería ha sido un sector que, sin lugar a duda, ha ayudado a acelerar la descarbonización de la matriz eléctrica y tiene todo el potencial de ser quien ayude también a avanzar en temas de descarbonización del transporte y incluso toda la necesidad de avanzar en materia del recurso hídrico. Y luego uno de los sectores donde efectivamente Chile también tiene un nivel de reconocimiento importante, el sector forestal. Somos un país que tiene una masa forestal importante y una necesidad de aumentar esa masa forestal para aumentar nuestra capacidad de captura. Las emisiones se componen, el resultado de la ecuación de las emisiones se compone por cuánto emito, pero también cuánto se captura de vuelta. Y en ese sentido, las empresas forestales son y han sido muy importantes como proyección en esta materia y no me cabe ninguna duda que deben seguir siéndolo. El tema de la permisología, que yo sé que es un tema que además el término incluso ha estado muy cuestionado por quienes les toca trabajar en materia de los permisos, sin lugar a duda debiera acelerarse sin con ello tener que bajar los requerimientos, ¿no? Esa es la expectativa. Aquí la tensión no es queremos menos permisos, lo que queremos es que el proceso en que se me exige sea lo más corto posible para que yo pueda estimar el costo que eso significa y dos, que me den reglas claras que permanezcan en el tiempo. Yo no he escuchado a ninguna figura empresarial seria que lo que esté pidiendo es bájenme la vara. Lo que sí necesitamos es, por supuesto, tener procesos que sean estables en el tiempo y que den la posibilidad de llevar adelante ciertos proyectos que no solo son necesarios para el progreso y el bienestar de la gente en el país, etcétera, pero también que den ciertas garantías de que las tecnologías van a poder seguir avanzando. Esa yo te diría que es la gran temática que está de fondo. Y por lo tanto, lo que yo espero es que si estamos hablando de un momento en la historia en que además la inteligencia artificial y la digitalización nos están acelerando múltiples aspectos de nuestra vida, yo asumo, y sin ser un experto en cómo se está decidiendo esto a nivel del Estado,
eso es lo que ocurra, digamos, que podamos tener procesos más cortos y con mucha mayor claridad de qué se puede y qué no se puede. Entonces, más bien, yo escucho al sector privado serio diciendo, a mí dígame el cómo, no me diga no. Si usted me dice no, entonces no sacamos nada, digamos, el no por default. Dígame cómo y ojalá dígame cuánto me voy a demorar en qué es lo que usted espera de mí para yo poder hacer este proyecto. De eso se trata la conversación. Gonzalo, vamos a otro tema porque tú partiste hace años con triciclos en reciclaje, ¿no es cierto? Y ahora formaste esta ONG, que es una ONG, digamos, que tiene por fin, por supuesto, es tener una agenda muy importante, enfocada en una agenda muy importante de acción climática que se llama Ambition Loop. Y lo hiciste junto a otras dos personas, entre ellos una persona que está, que es Nigel, no alcanzo, acá, Nigel Topping, ¿no es cierto?, que está en Reino Unido, entiendo, y Daniel Bercelli. ¿Cuál es el objetivo de esta ONG? Mira, la lógica de Ambition Loop es cubrir un espacio que quizá la mayoría de las personas creerían que está cubierto por default, ¿no? Y que no es así, lamentablemente. Y es que cuando las naciones definen ciertos acuerdos, y en este caso no solo en materia climática, sino que en general nuestro ámbito de acción es en todos los temas medioambientales. Cuando las naciones dicen vamos a trabajar sobre una definición específica que puede tener que ver con el clima, puede tener que ver con la biodiversidad, o con el agua, o un tipo de ecosistema específico, y los países se ponen de acuerdo, ahí pasan dos cosas, ¿no es cierto? Una es que se esperaría que en esa toma de decisión los países estén tomando en consideración de forma muy concreta, bueno, esto que afecta a la comunidad en general, a la sociedad civil, a los municipios que operan en esa lógica o en ese entorno, a las empresas, al sector financiero, a la academia. ¿Esos ámbitos están considerados en la toma de decisiones? Y después en la decisión que se toma, ¿hay un mecanismo rápido para que esos actores que tienen que después, como decimos un buen chileno, hacer la pega, sepan cómo hacerla? Bueno, lamentablemente eso rara vez existe. Los países más bien toman las decisiones en función de su mejor conocimiento del tema y, por supuesto, de sus decisiones muchas veces políticas, ¿no? Que tiene que ver con el momento que estén viviendo, que tiene que ver con la figura de que esté a cargo, etc. Y no necesariamente cuentan con toda la mejor información de cómo opera ese tema en la economía real y muchas veces no cuentan necesariamente con un mecanismo, una herramienta para aplicar ese acuerdo, tratado, convenio en la economía real. El Ambition Loop es un término que está acuñado en el Acuerdo de París justamente para generar ese vínculo. La teoría, y lo hemos demostrado en la práctica, es cuando los países, los estados a nivel global se ponen de acuerdo en algo y lo hacen de manera muy firme, y digo muy firme es ojalá más de 120 países, ojalá la totalidad, pero mínimo 120 países diciendo esto es algo importante para todos nosotros, le envían un mensaje a la economía real. Y la economía real debiera empezar a reaccionar con ejemplos, decir, perfecto, ya que ustedes tomaron este acuerdo, mire, nosotros, sea a nivel empresarial, o sea a nivel de un municipio, o sea a nivel de un sector financiero, podemos mostrarle esta evidencia. Y esa evidencia manda de luego el mensaje para que las regulaciones se vayan poniendo a tono y el proceso avance de manera virtuosa. Un muy buen ejemplo de eso a nivel nacional es el de las bolsas plásticas. Todo esto siempre está, por supuesto, no exento de tensiones, un momento en que hay una resistencia o no queremos ese cambio. Pero a la larga, cuando hay una buena colaboración entre la toma de decisión del gobierno central en este caso y los actores no estatales, imagínate la importancia que era no solo poner de acuerdo a los retailers, a las empresas, a los municipios, a los gestores de basura, bueno, todos de acuerdo, y de repente hay un mecanismo donde ya se está perfeccionando el que podamos vivir adecuadamente sin tener que estar tirando bolsas de basura o bolsas plásticas, digamos, en todas partes. Eso ocurre a nivel global en ciertos temas y nosotros como Ambition Loop lo que hemos identificado es en qué ámbitos de negociación esto es más urgente o nosotros eventualmente somos más necesarios, ¿no? Y ahí hemos identificado ciertas áreas en que a nivel global esta iniciativa, esta lógica se necesita
y decidimos montar la organización aquí en Chile, pero con un alcance global. Estamos abordando estos temas en todo el mundo. Gonzalo, muy cortito, 30 segundos, ¿cuál sería tu mensaje para los que nos escuchan y nos ven hoy? A ver, yo creo que no hay pretexto para no actuar en el día a día, en la cotidianidad. Cada uno de nosotros tiene alcances a ratos pequeños, pero eso es válido también, y a ratos más grandes, de entender que el mundo está necesitando cambios muy rápidos para que podamos habitar en este planeta con sus fragilidades. 10.000 millones de personas de manera sustentable, eso va a requerir de todos nosotros en cualquier dimensión, en cualquier actividad que tengamos, incorporemos estas temáticas en nuestro quehacer, en nuestra cotidianidad y vamos a ser parte de una forma de vida como probablemente todos queremos, con aire puro, con mayor vegetación y mejor vegetación, con agua abundante y limpia, con aspectos de salud y de bienestar que me imagino son evidentes para todos. Muy bien. Gonzalo Muñoz, cofundador de la ONG Ambition Loop, además experto en economía circular, industrias limpias y ex champion de la COP25 en representación de nuestro país. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, Mimia.